Monseñor Romero fue asesinado por defender a los más pobres, pero su mensaje no ha muerto. Hoy, en esta ponencia, John Sobrino nos invita a escuchar la voz de un mártir que sigue desafiando al mundo con su llamado a la justicia. La historia de El Salvador está marcada con sangre y esperanza, pero pocas figuras han dejado una huella tan profunda como Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 por alzar su voz contra la injusticia. Romero no fue solo un arzobispo, fue la conciencia viva de un pueblo oprimido, el pastor que no temió enfrentarse al poder, aún sabiendo que su vida estaba en juego. Hoy, su martirio sigue siendo un grito que resuena más allá de las fronteras y del tiempo. John Sobrino, sacerdote jesuita y uno de los más reconocidos teólogos de la liberación, ha dedicado su vida a preservar y difundir el legado de quien fue más que su amigo. En esta ponencia, John Sobrino nos invita a descubrir a un Romero más allá del mártir, a un Romero cuyo mensaje sigue siendo incómodo, desafiante y profundamente actual. El jesuita John Sobrino no solo nos hablará de un hombre que murió por defender a los más débiles, sino de una causa que sigue viva. La ponencia que presentamos es un llamado urgente a no olvidar que la voz de Monseñor Romero sigue exigiendo justicia en un mundo que aún no la ha alcanzado. Escuchar a Sobrino es escuchar el eco de una verdad que las balas no pudieron silenciar. La dignidad humana no es negociable y luchar por ella es un imperativo ético para todos. Los invitamos a adentrarse en esta reflexión profunda, donde John Sobrino nos ofrece una mirada íntima y crítica sobre el legado de Monseñor Romero, ese pastor que, al ser silenciado, se convirtió en la voz inmortal de los sin voz. Lo voy a exponer con palabras de un campesino y con palabras de un teólogo ilustrado. Hablaré más de lo que dijo el campesino y luego del teólogo ilustrado. El campesino dijo: Monseñor Romero dijo la verdad, nos defendió a nosotros de pobres y por eso lo mataron. El ilustrado es Ignacio Ellacuría, que dijo: con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Quizás ya hayan escuchado estas ideas o similares, pues últimamente las repito con frecuencia. Entonces, comenzamos con lo que dijo el campesino. Monseñor Romero dijo la verdad. Monseñor fue decidor de la verdad, palabra. Estuvo poseído por ella y la dijo con pazos. Cuando la realidad era buena noticia para los pobres, Monseñor decía la verdad como evangelio, con exultación y gozo. Y cuando la realidad era opresión y represión, crueldad y muerte específicamente de los pobres, Monseñor decía la verdad como mala noticia, denuncia y desenmascaramiento, y la decía con dolor. Lleno de verdad, Monseñor fue evangelizador entrañable y profeta insobornable. Decir que Monseñor fue decidor de la verdad puede parecer muy abstracto y poca cosa en comparación con otras cosas que hizo. Pero por ahí comenzó el campesino, y pienso que por buenas razones. Como decidor de la verdad, Monseñor Romero emitió juicios sobre la realidad toda ella y dejó, voy a citar una vez creo a Karl Rahner, pero una vez solo, y dejó que la realidad tomara la palabra, eso decía el bueno de Rahner, y fue consecuentemente honrado, haciendo pública esa palabra que era pronunciada por la misma realidad, y positivamente en consonancia con lo que Puebla dice que hace Dios, como veremos más adelante, Monseñor captó que la finalidad última del decir verdad consistía en defender al pobre.
Desde esas convicciones, Monseñor dijo la verdad de forma nunca conocida en el país, ni antes ni después. Esa es mi opinión. La dijo vigorosamente, pues se remitía a lo fundamental. Nada hay tan importante como la vida humana, sobre todo la vida de los pobres y oprimidos. Poco antes de ser asesinado, 16 de marzo de 1980. Y si no recuerdo mal, en Puebla le pidió a Leonardo Boff: ayúdenos a defender lo mínimo, que es el máximo don de Dios, la vida. Y Romero iba a lo fundamental. Diciendo la verdad en homilías dominicales y en cartas pastorales, Monseñor pasó haciendo el bien. Y adelantándome un poco, a Monseñor no lo mataron por amar la verdad, sino por decir la verdad. De ahí que me agrada la expresión Monseñor, decidor de la verdad. O la segunda cosa del campesino. Esto es tal cual, lo que dijo. Nos defendió a nosotros de pobres. ¿Qué y cómo hace Dios su opción por los pobres? Lo cual, en mi opinión, no suele tenerse muy en cuenta. Intentar saber eso, qué y cómo hace Dios la opción, puede parecer audaz, incluso arrogante. Pero Puebla tuvo esa audacia sin ninguna arrogancia y escribió: los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren. Hechos a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos, esta imagen está ensombrecida y aun escarnecida. Por eso, Dios toma su defensa y los ama. El campesino sí entendió bien la opción por los pobres de Monseñor Romero. Nos defendió a nosotros de pobres. Esas palabras no suelen ser muy usadas al hablar de Monseñor, pero son fundamentales para hablar de la opción de Dios. El campesino no tenía en mente a Puebla, pero le atinó. Captó intuitivamente y habló con precisión. Monseñor nos defendió a nosotros de pobres. No tengo nada que añadir a esta solemne sentencia del campesino, ni al lenguaje que usó. Nos defendió a nosotros de pobres. Este es un salvadoreñismo que no sé si se repite en otros castellanos o españoles o portugueses de América Latina. Es decir, nos defendió a nosotros de pobres, nos defendió a nosotros que somos pobres. Monseñor defendió a los pobres y oprimidos del país y no solo optó por ellos. Ese defender significa impulsar, tiempo de Monseñor, la organización popular y el socorro jurídico para defender a campesinos y víctimas de quienes les oprimían y reprimían. Es claro, pues, que Monseñor defendía al oprimido. Pero también hay que estar claros y comprender la implicación del defender. Defender supone enfrentarse a, y cuando es necesario, luchar contra los que agreden, empobrecen, oprimen y reprimen. Por defender a los pobres, Monseñor se enfrentó con los que mienten y asesinan. Aunque suene a paradoja, también hablar de martirio puede producir luz, ánimo y agradecimiento. Pero eso no debiera llevar a que el término mártir pierda su vigor global, ni siquiera insistiendo, y en mi opinión, reduciéndolo a ser testigo. Los mártires son, ante todo, seres humanos que por defender a personas y causas justas y necesarias son matados. El mismo Monseñor, cuando asesinaron al padre Rafael Palacios, los salvadoreños y salvadoreñas recordarán, en la homilía de su funeral dijo: se mata a quien estorba. Hacer justicia es estorbar y ser matado es pagar un precio. Quien defiende a pobres y oprimidos debe estar preparado a ser dado muerte con todas las formas analógicas necesarias, evidente, si no se acaba el mundo, ¿verdad? Bueno, no se acaba porque no hay tantos que defiendan al pobre, pero bueno, se acabaría buena parte del mundo. Ellacuría repetía con toda claridad que si una universidad sufre persecución, algo o mucho ha hecho de lo que tenía que hacer, algo bueno ha hecho. Y si no sufre persecución alguna, no ha hecho lo que tenía que hacer. No había defendido a los oprimidos.
Monseñor Romero era consciente de que lo podían matar. Un mes antes de ser asesinado, haciendo ejercicios de San Ignacio, le manifestó al padre Azcue, su confesor, el miedo a una muerte violenta. Y esto lo escribió y nosotros lo publicamos. Bueno. De hecho, Monseñor vivió 3 años de muerte anunciada. Eso es así. No he dicho al principio que yo tuve la fortuna de conocerle bastante bien y cercano, ¿verdad? Monseñor Ricardo Orioste, su vicario general recientemente fallecido, solía repetir que Monseñor Romero fue el salvadoreño más querido y el más odiado. Y eso lo repetía con una convicción y fue vicario general, muy cercano a él. En la homilía del 10 de septiembre del 78 se dirigió a mis queridos hermanos que me odian, así hablaba. Y dijo: queridos hermanos, sobre todo ustedes, queridos hermanos que me odian, ustedes, mis queridos hermanos, que creen que yo estoy predicando la violencia y me calumnian y saben que no es así. Ustedes que tienen las manos manchadas de crimen, de tortura, de atropello, de injusticia, conviértanse. Les quiero mucho. Me dan lástima porque van por caminos de perdición. No sé qué pensará el campesino sobre estas reflexiones que acabo de hacer de sus 3 frases. Pero para conocer a Monseñor me encanta repetir sus palabras. Monseñor dijo la verdad. Nos defendió a nosotros de pobres y por eso lo mataron. Las palabras sabias de un ilustrado son aquellas del padre Ellacuría. Con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Yo voy a comentar. En esta parte más breve voy a recordar otras palabras sabias. Ahora, sobre la relación de Monseñor Romero con la realidad absoluta de Dios. Esto es para entendernos en lo que voy a decir, ¿no? Que al hablar de Ellacuría, bueno, espero que se entienda. Son de Ignacio Ellacuría. Una vez escribió Ellacuría: difícil hablar de Monseñor Romero sin verse forzado a hablar del pueblo. Y eso lo hizo con frecuencia Ellacuría. Y hablaba de cómo Monseñor Romero hablaba del pueblo, hacía con el pueblo. Pero siguiendo la lógica de esta formulación, afirmamos ahora que para Ellacuría fue también difícil hablar de Monseñor Romero sin verse forzado a hablar de Dios. El primer texto donde Ellacuría se ve forzado, se ve movido, se ve impulsado a relacionar a Monseñor Romero con Dios. Esto lo dice en la carta. Desde este lejano exilio quiero mostrarle mi admiración y respeto. Y añade 3 razones explicativas para que la expresión he visto en la acción de usted el reino, el dedo de Dios, no quedase reducida a acompañamiento meramente literario. O sea, Ellacuría dijo, he visto en usted el dedo de Dios. El primer aspecto que me ha impresionado es el de su espíritu evangélico. Usted inmediatamente percibió el significado limpio de la muerte del Padre Grande, el significado de la persecución religiosa y respaldó con todas sus fuerzas ese significado. Eso muestra su fe sincera y su discernimiento cristiano. Tuvo el acierto de oír a todos, pero acabó decidiendo por lo que parecía a ojos prudentes lo más arriesgado, es decir, lo que no se hace. En el caso de la única misa, de la supresión de las actividades de los colegios, de su firme separación de todo acto oficial, etc., supo discernir dónde estaba la voluntad de Dios y supo seguir el ejemplo y el espíritu de Jesús de Nazaret. Pienso que mientras usted siga en esa línea y tenga como primer criterio el espíritu de Cristo martirialmente vivido, lo mejor de la Iglesia en San Salvador estará con usted y se le separarán quienes se le tienen que separar. En la hora de la prueba se puede ver quiénes son fieles hijos de la Iglesia, continuadora de la vida y de la misión de Jesús, y quiénes son los que se quieren servir de ella. En ese modo de actuar de Monseñor, Ellacuría, vio el dedo de Dios, o no sabía decirlo de otra manera, ¿no? Desconozco por qué usó estas últimas palabras, pero Monseñor Romero lo que hizo que Ellacuría se viese forzado a hablar de Dios. La segunda cosa de Ellacuría, el segundo texto. Monseñor Romero fue un enviado de Dios, y aquí reduzco mucho
Ellacuría dice: los sabios y prudentes de este mundo, eclesiásticos, civiles y militares, los ricos y poderosos de este mundo, decían que hacía política. El pueblo de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, los pobres con espíritu, sabían que todo eso era falso. Y era algo que a mí me emocionó, a pesar de haberlo leído tantas veces. Nunca, los pobres, nunca habían sentido a Dios tan cerca que cuando estaba Monseñor Romero. El pensamiento de Ellacuría sobre Monseñor alcanzó su punto culminante en sus conocidas palabras: con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Las pronunció en la homilía en el funeral de la UCA. O sea, Ellacuría, al ver a Monseñor Romero, se vio como forzado, ¿verdad?, a mencionar a Dios. Yo conocí a Ellacuría desde hacía muchos años, y en el año 69 en un grupo nos dijo, yo estaba presente: Karl Rahner lleva con mucha elegancia sus dudas de fe. Y yo, sin ser muy alcanzativo, dije: Ellacuría lleva con elegancia sus dudas de fe. Eso es. Ellacuría fue llevado por la fe de Monseñor Romero. Ellacuría convenció diciendo: aquí en el país, era el 85, ya había vuelto Romero, en el país muchos nos han acusado de haber manipulado a Monseñor Romero. Eso lo decía, en esos muchos iban los malos, ¿verdad?, diciendo: ¿cómo puede decir cosas tan bien dichas del Monseñor Romero siendo tan poca cosa? Seguro que son los jesuitas de la UCA. Bueno, es una atrocidad, ¿verdad?, pero así decían. Y luego habían otros que no eran los malos, pero decían: hombre, los jesuitas de la UCA, y Ellacuría, claro, quieren forzarle a Monseñor a que vaya por ahí. Bueno. Entonces dijo: nos han acusado de eso, pero hoy, un día solemne, quiero decir pública y solemnemente que no es así. Para muchas cosas, Monseñor pidió a la UCA su colaboración y nos sentimos muy orgullosos por lo que nos pedía y por quien nos la pedía, de haber podido colaborar. Pero que quede bien en claro que en esa colaboración uno era el maestro y otro era el discípulo. Una era la voz y otro era el eco, y así tiene una letanía. Uno era Monseñor, el que iba adelante, y otros, incluido Ellacuría, que íbamos tras él, ¿verdad? Con el martirio de Monseñor Romero y el de Rutilo Grande, creo que Ignacio Ellacuría también pasó por un proceso de conversión. Esto lo he explicado más largo, pero como no se suele hablar de eso, que yo sepa, ¿verdad? Ellacuría muy listo, muy famoso, a veces con mal genio, todo lo que quiera, pero que se convirtiera, ¿verdad? Pues yo creo que sí, que pasó por un proceso de conversión. Se alegraba de que Monseñor Romero fuese hombre de fe y de que esa fe fuese contagiosa. Algo o mucho, en definitiva, solo Dios lo sabe, pienso que se le pegó a Ellacuría. Y con el martirio de Monseñor Romero y el de Rutilo Grande, creo que Ignacio Ellacuría pasó por un proceso de conversión. Monseñor Óscar Romero no murió, lo mataron. Lo silenciaron aquellos que no soportaban la verdad que proclamaba, los poderosos que temían su palabra valiente y su compromiso con los oprimidos. Lo mataron porque su voz desenmascaraba la injusticia, porque sus homilías eran un eco del sufrimiento de un pueblo marginado. Pero se equivocaron al apretar el gatillo. Creyeron que podían enterrar su mensaje junto con su cuerpo, pero su muerte solo hizo más fuerte su legado, más clara su denuncia. Hoy, John Sobrino nos ha recordado que aquellos que dispararon contra Romero no solo asesinaron a un hombre, intentaron matar la esperanza de un pueblo, y en eso fracasaron. El disparo que acabó con su vida no logró silenciar la verdad por la que vivió, que la justicia para los pobres es una exigencia innegociable y que ninguna fuerza oscura podrá detener el poder de la verdad. Esta ponencia, más que un análisis,
Es un juicio histórico. Los asesinos de Romero y quienes le apoyaron deben saber que su crimen no borró su mensaje. Al contrario, lo hicieron eterno. Jon Sobrino nos interpela. ¿De qué lado estamos? ¿De quienes callan ante la injusticia o de quienes, como Romero, entregan hasta la vida para defenderla? Si después de haber escuchado a Jon Sobrino no somos capaces de seguir el ejemplo de Romero, entonces habremos traicionado no solo su memoria, sino también nuestra fe como cristianos.